buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy quiero empezar contándoles que esta semana estuve en la iglesia de Santa Catalina, ahí en la esquina de San Martín y Viamonte. Es un edificio del año 1745, creo. O sea, una de las iglesias más antiguas que tenemos en Buenos Aires y que fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y estuve ahí porque ahora está en riesgo. Un proyecto aprobado por el gobierno porteño contempla la construcción de una torre de 60 metros de altura en un terreno aledaño sobre la calle Reconquista, y esto podría causar derrumbes y graves deterioros, además de consecuencias visuales, ya que prácticamente va a encapsular el edificio histórico y va a afectar también al conjunto de las manzanas que lo rodean, con edificios de alto valor patrimonial como las Galerías Pacífica, la tienda Harrods y la sede del rectorado de la UBA. Ustedes saben la importancia que tiene conservar nuestro patrimonio, ¿no es cierto? El patrimonio no es solo historia, sino que también es identidad. En los últimos años se está entendiendo un poquito más este tema, pero en la República Argentina hemos perdido, qué sé yo, testimonios valiosísimos, obras realmente muy importantes que hoy ya no están. Por eso lo importante de preservar las que tenemos. La ONG Basta de Demoler, que estuvieron varias veces acá en el programa, está iniciando acciones para tratar de conservar y cuidar esta iglesia de Santa Catalina. Lo mismo hicieron hace unos años con el Teatro del Picadero. ¿Se acuerda que estuvo a punto de ser demolido? Es un teatro histórico de otra época, pero también es un monumento interesante, un edificio con historia y bellísimo, pienso, a su frente. Ahí se hizo teatro abierto en la época de la dictadura, o sea que es un emblema de la resistencia cultural en la época de la dictadura, o sea, tiene mucha historia, estuvo a punto de ser demolido y por obra de este ONG y de mucha gente de teatro, Tito Cosa y muchos otros, finalmente se pudo salvar el teatro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este convento, que también es digno de ser preservado, pero mientras tanto festejamos porque el Teatro del Picadero ahora se abrió. Y se abrió con una obra maravillosa, preciosa, que fui a ver el otro día, que se llama Forever Young y dirige Daniel Casablanca. Hoy va a estar Casablanca y algunos de los actores de la obra también con nosotros, y además nos visitan dos autores, dos importantes escritores argentinos que acaban de sacar nuevos libros. El primero es Leopoldo Brizuela, que además ganó el premio Alfaguara de novela, y también va a estar con nosotros Vicente Batista en el último bloque. Ya presentamos al primer invitado y empezamos el programa de hoy. Leopoldo Brizuela nació en La Plata en 1963. Es narrador y traductor, autor entre otros títulos de Inglaterra y Lisboa. Una misma noche, su último libro publicado recibió el premio Alfaguara de novela. Bueno, Una misma noche se llama la novela de Leopoldo Brizuela. De paso, digamos que ganó el premio Alfaguara de novela, ¿no? Estás viajando por toda América y España, por toda habla hispana. Estuve en España 15 días, ahora en Chile, Paraguay y Uruguay, y después dentro de 15 días sigo. ¿Seguís viajando? Sí, sí. Sí, lo habíamos invitado para hace un par de semanas, pero estaba inhallable, Leopoldo. Bueno. Es fuerte ganar un premio así también, no solo porque es buen dinero, digo. No, claro, y tiene un montón de experiencias nuevas, como estas de ir por distintos países y comprobar que a mí lo que me pasa de muy impresionante con esta novela es que uno sabía, por supuesto, que al mismo tiempo que había dictadura aquí, estaban los otros países, pero no que era algo tan semejante. Y la manera en que los periodistas, porque por ahora no he hablado demasiado con lectores, que los periodistas hacen suya la novela y parece que estuvieran hablando, y ni siquiera se dan cuenta que parece que estuvieran hablando de sus propios países, me da mucho que pensar, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Para colmo estuve en Paraguay justo durante el golpe de Lugo. Ah, ¿estuviste justo ahí? Justo, sí, se suspendió la presentación porque era el día del golpe. Sí. Y bueno, se reviven todas estas cosas. Estas historias, pero además el libro... Yo leí por algún lado que vos dijiste que mucha gente te decía otra novela sobre la dictadura, ¿no? Pero es que no es exactamente así. Y aunque lo fuera, es otro. aunque lo fuera, ¿no? Porque esa pregunta me parece que traduce más una impaciencia con el tema que una cosa realmente que afecta a la literatura.
Va a haber novelas de la dictadura mientras la gente tenga ganas, y eso es muy respetable. Sí, además los enfoques pueden ser tantos. Pueden ser distintos, sí. y nadie se pone nervioso porque las novelas románticas... Claro, otra novela romántica te dice, es verdad eso, ¿por qué no? Pero además tomás un hecho del año 2010, que es el disparador para que este personaje, que dicho sea de paso, tiene un nombre muy parecido, por lo menos las mismas iniciales a las de Leopoldo Brizuela, además vive en La Plata, de Leopoldo también, pero después se despegan, o hay una ambigüedad que no sabemos qué es autobiográfico y qué no, juega bastante con la ambigüedad en la novela. Empieza el disparador, es un hecho en el año 2010, ya decía, un robo en una casa vecina. Y esto lo lleva a relacionar con un hecho de violencia en esa misma casa cuando vienen a buscar a una persona en los años 70 y se la llevan, la secuestran. Digo, estamos en democracia, año 2010, y sin embargo, ¿qué encontraste ahí como nexo? En principio estaba basado en un episodio real de unos años un poquito antes, en el 2007 yo creo, que presencié, digamos, cuando volví del teatro un sábado a la noche, más o menos como está contado en la novela. Eso es verdad. Sí, con algunos cambios, pero sí presencié algunos movimientos raros y bueno, me metí en mi casa, me encerré, y al otro día con el resto de los vecinos que se me acercaban o que me encontraban en el supermercado, terminamos por entender que había sido un asalto a una casa vecina, con las mismas características de la dictadura, muy probablemente integrada por la policía o coordinada por la policía directamente. Era muy sorprendente porque los propios, cuando nos pasábamos los chismes, todos los vecinos tenían una gran capacidad después de 30 años de detectar los movimientos, ¿no? Una decía zona liberada, otro... y sin embargo no podíamos hacer nada, entonces las víctimas decían no denunciar, no hicieron ninguna denuncia, y entonces el terror que te queda, como diciendo, bueno, ya está, ¿y ahora qué pasa? Estamos esperando que... Claro, que vuelvan a otra cosa, sí. Pero para mí lo más inspirador fueron, más que esta identidad, que uno más o menos lo sabe, ¿no? Que la policía, hay muchas películas además sobre la bonaerense. A mí lo que me llamaba mucho la atención es las reacciones de los vecinos, mi propia reacción, ¿no? Cuando una vecina me preguntó, dice, pero ¿por qué no llamaste a alguien a las 4 de la mañana? Yo digo, 4 de la mañana yo solo en casa, eso yo no lo tengo como posibilidad, ¿no? Y digo, ¿de dónde me viene esta idea de que no puedo recurrir a nadie? Y también la propia vecina que me decía esto hablaba en medio de una plaza. Me hablaba bajito así, claro, pero le digo, si no te escucha nadie, ¿por qué estás hablando así? Entonces, es como hacer la historia de estos pequeños gestos de cada uno, y con la hipótesis de que podía explicármelo si me explicaba qué le había pasado a ese barrio 30 años antes. Ahora, esto también es un poco una idealización, una intelectualización, porque en realidad yo creo que lo que tenía era un enorme pavor. Y tengo esa cosa un poco inconsciente de creer que si escribo se me va a ir el miedo, ¿no? Que voy a poder hacer algo contra esa situación, ¿no? Bueno, por lo pronto tuviste la necesidad de escribirlo, ¿cierto? Sí. El hecho anterior, el de la época de la dictadura, este personaje era un chico de 10 años, 12. Más o menos, 12 años, y cuenta que entra... el ejército, no sé, estaban de civil, supongo. Sí, no, supongo que eran de la policía de la provincia también, la misma policía. La misma policía. Que en esa época estaba Camps, ¿no? Y bueno, y el chiquito toca el piano. Sí, eso también es verdad. Eso, cuando se hacían esos, ¿cómo se llamaban? Rastrillos, creo que se llamaban rastrillajes, que entraban en las casas simplemente para revisar. Y pasaban por el fondo a la otra, eso es lo que pasó acá, por los fondos entraban. No, eso es lo que pasa en la novela, en la realidad no, pero okay. sí, era... Ves que se mezclan un poco las cosas, ¿sí? Bueno, pero está bien. No, cuando entraron a casa para revisar, que no era una situación violenta, pero era una situación muy tensa, sí, yo me acuerdo que mi mamá quedó en la vereda, mi papá iba por la casa mostrándoles las habitaciones, y yo me quedé con un tipo armado, me acuerdo muy bien, y estaba estudiando el piano. En esa época yo quería ser pianista, estaba preparando una pieza y me puse a tocar el piano, ¿no? Y habrá durado 1 minuto, 2 minutos, y sin embargo una situación tan fuerte y tan
inexplicable que la sepulté durante mucho tiempo. Y un día leyendo una novela de Marcela Solá, en que hay una escena muy parecida, ¿no? Hay una concertista que accede a dar un concierto ante Videla para después poder preguntarle por dónde está la hermana, algo así muy emocionante. De golpe dije, uy, hice lo mismo. Y inmediatamente empecé a comentarlo con amigos. Y todas las interpretaciones que me daban de esa reacción, ¿no? Me parecían tan insuficientes, porque uno me decía, bueno, estarías muerto de miedo. Y yo no tenía recuerdo de haber tenido miedo, ¿no? Porque viste que vivíamos en una especie de cosa limítrofe en que remabas, ¿no? Pero no tenías miedo. De insensibilidad. Yo creo que no. O no tenía esa sensación. Otro me decía, bueno, le querías haber caído bien, y yo le digo, no creo eso. Entonces para eso escribí, o apunté, alguna vez voy a tener que escribir algo alrededor de esa escena. De eso. Y bueno, eso sucedió cuando vino el otro asalto, que hice con el miedo que tenía, y que visto en perspectiva se parece un poco el hecho de tocar el piano y escribir, ¿no? Como si hubiera cambiado los teclados. Cambiaste los teclados. Sí. ¿Tocabas el piano de chico? Sí, estaba muy entusiasmado en esa época. Sí. ¿Y por qué dejaste de paso, se ha dicho? Porque empecé a escribir, y porque ahí está un poco dicho eso, porque me parecía que, creo yo, ¿no? que la escritura me permitía otro tipo de crecimiento, ¿no? Porque tocar el piano es interpretar simplemente, en cambio escribir para mí era bucear, encontrar otras cosas, ¿no? Estas de tus novelas, por lo menos las últimas novelas, uno piensa en Lisboa, sí. Inclusive Inglaterra, que ganaste el premio Clarín, ahí fue donde te hiciste conocido, ¿no es cierto? Sí, no sé. Hace unos cuantos años ya. Esta es una novela mucho más intimista. Sí. Sí, es como otro camino, uno ve un cambio grande acá. Sí. En realidad yo creo que un autor siempre ve más las semejanzas que las diferencias. Ajá. Y yo siento que cada novela es como el esbozo de la que viene después, ¿no? Y hay elementos, bueno, sería muy largo de explicar, pero hay elementos que ya estaban presagiados en cada una de esas novelas. Y lo que tienen en común es que al principio el personaje recuerda esa escena del 76 como una escena de familia. Y después la va, gracias al presente que le va dando nuevos datos, sí, la va incluyendo en una historia general del barrio, ¿no? La va ampliando. Y eso me interesa mucho. Acá está tratado también, es ficción obviamente, entonces bueno, aunque a veces se confunden los límites, es una ficción, y hay un cuestionamiento a la figura paterna. Yo me acordaba... Estuvo hace poquito acá Laura Alcoba, la sí, autora de La Casa de los Conejos y el último Los Pasajeros de la Nacé, que vos tradujiste, porque ella los escribió en francés. En francés. Y ahí también hay, a ver, no hay ningún juicio de valor, pero la novela, estas dos novelas transcurren alrededor de la figura de los padres, ¿no? En la época de la dictadura, padres militantes. Digo, acá es el opuesto, el padre no era militante, sino que estaba más ideológicamente cercano a este horror de los militares. Pero digo, se lo puede relacionar en un punto. O sea, se toman las figuras paternas desde los chicos de los años 70. Sí, tal cual. Sí. ¿No? Y es la formación, porque por ejemplo, cuando yo empezaba a escribir, había cosas que quería ponerle para la trampita esta de que el lector se identifique y le pique la intriga de si es verdad o no es verdad, que eso me importa porque el lector mismo se pregunta qué hubiera hecho él. Y claro, pero si yo tengo que decir la verdad, cuando uno empieza a escribir de algo mucho más chiquito, no se propone escribir una novela sobre la dictadura. Y para mí el tema que me interesaba, además de la memoria, esta idea de que vaya recordando la misma cosa pero de distinta manera, el otro gran tema era la iniciación de un chico que tiene 12 años, que es la edad en que todas las culturas vas a pasar al mundo de los varones, y cómo a nuestra generación, sobre todo a los varones, nos tocaba entrar a la vida en un momento siniestro, ¿no? Y bueno, explorar un poco
esa iniciación en un ambiente de tanta violencia. Tan opresivo además, no solo violento sino opresivo, y ese clima de miedo, ¿no? Sí. Bueno, pienso que todo eso está... De violencia, ¿no? De terror, de culpa. Ajá. Por eso decir otra novela sobre la dictadura, bueno, es inagotable el tema, ¿no? Sí, y creo que es también el momento, te digo porque me lo devuelven los propios lectores, que se conmueven mucho y me empiezan a contar historias, si querés, muy pequeñas, pero de una capacidad feroz para anular una vida, ¿no? Sí. Alguien me contaba que bueno, estando en el colegio les dicen, bueno, chicos, desalojen el colegio porque están por atacar una casa vecina, y se fueron todos, y un chico de 10 años se queda solito porque los padres vivían en el campo o no podían ir, y se quedó solo en el colegio con un tiroteo, y eso no se olvida nunca más. No, más bien. Y lo curioso es que creo que después de todos estos años, en que solo había lugar para las experiencias más trágicas, por supuesto, pero también más... qué sé yo, más emblemáticas, ¿no? Por fin empiezan a poder hablarse de estas cosas tan pequeñas, ¿no? Sí, y te digo, muchísima gente tiene alguna... Te digo que casi todos los que hemos vivido, hemos sido jóvenes o chicos, como en tu caso en esa época, todo el mundo tiene una historia así. Esas historias pequeñas, ¿no? Digo, nadie terminó muerto ni secuestrado, pero digo, es difícil que alguien no haya pasado por algún episodio... Sí, sí. Que marque, que quede marcado. Sí, sí. ¿No es cierto? Un poco y también además, sobre eso está trabajado el libro. Sí, sí. Sí, yo quería, después de muchísimos años de leer interpretaciones sobre la dictadura, historias, conocer por supuesto las víctimas, qué sé yo, los testimonios de los juicios, de golpe dije, bueno, a ver, ¿qué me acuerdo yo? ¿No? Claro. Entonces trabajé con los pocos recuerdos, como es el del piano, que son recuerdos muy íntimos, y con chismes, porque la verdad que todas las cosas que pasan en la novela son reales, pero no le sucedieron a esos personajes, los personajes no existen, ¿no? Claro. Cosas que me hubieran contado en esa época. No me importaba si eran verdaderas, sino cosas que contaban y tal como me lo contaban, ¿viste? Claro, que eso fue muy importante. Claro, claro. Viste que no se decía... no se decía se lo desaparecieron, sino se lo llevaron, esas cosas que me venían a la memoria. Y era muy interesante porque está siempre esa discusión si sabíamos o no sabíamos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, por supuesto un chico de 12 años no sabía que existía un campo de concentración, pero el lenguaje sabía. Y el clima de miedo, el chico lo percibe perfectamente. Y esa cosa que es tan iluminadora que aún me dura, que no puedo salir sin documentos, porque crees que te va a pasar que no existís más si no tenés documentos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay un montón de esas. De esas un montón, ¿no? Sí, o no pasar frente... Eso lo había estudiado Inés Vázquez, una antropóloga en nuestra generación. No pasar por la vereda de los... Yo todavía las esquivo. El departamento de policía o sí. Bueno. Inconscientemente vos sabés que ahí el centinela abrirá fuego, como decía, ¿no? ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde sigue tu gira por el mundo? México. Ahora para México, Guatemala y por ahí, no me acuerdo. Es una repercusión enorme para un escritor, ¿no? Se abre como... Sí, es muy impresionante. ¿Es cierto? Bueno, felicitaciones. Bueno, la verdad gracias. Que me alegré mucho cuando lo ganó Leopoldo Brizuela porque se lo merece, porque es un muy buen escritor y además excelente persona. Yo me puse muy contenta. Bueno, gracias. Gracias por haber venido. Así que es un premio más. No, es un premio más, pero que te abre un premio más caminos. El reconocimiento o el afecto de la gente que creo que lo hace sentir, sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.